bueno. Qué bueno que podemos festejar al Padre de los Padres, al Padre Celestial, que es el que nos eh, merece toda la gloria, toda la honra en este su día y en toda la vida es de Él. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, le vamos a compartir hoy el mensaje de los dones de inspiración. Es el quinto mensaje de la serie, los dones del Espíritu Santo. El domingo 2 de junio hablamos del tema del primero de ellos, de profecía, y explicamos el primero de estos tres dones, que son los dones de inspiración. Hablamos de que eran 9 dones, divididos en 3 grupos, y cada grupo tiene 3. Entonces, en este caso son profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Son los 3 dones de inspiración. Y vamos a hablar hoy de eso. Para eso le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 14 para empezar. Si gusta ponerse de pie para leerlos juntos. Y dice la Biblia: seguid el amor y procurad. Procurad quiere decir que busquemos nosotros mismos, que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Nosotros. Quiere decir que Dios está dispuesto y usted tiene que también estar dispuesto. Y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua, en una lengua desconocida del Espíritu, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Realmente está hablando cosas para Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice el versículo 4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos, ¿cuántos? Dice aquí: todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que estas lenguas las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué le parece si oramos para recibir un poquito más luz de parte de Dios? Pedirle a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, danos el entender, Señor, esto. Sabemos que tú quieres que nos amemos unos a otros, quieres que te amemos a ti por sobre todas las cosas. Quieres también que procuremos dones espirituales. Por lo tanto, hoy te pedimos, Señor, háblanos en este mensaje para entender sobre estos dones espirituales, especialmente estos de inspiración, que se manifiestan en el culto público cuando todos nos reunimos. Y que podamos, Señor, estar listos para cuando tu Espíritu Santo nos indique, poder todos nosotros estar listos para ser usados por ti, para traer edificación, exhortación y consolación a tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos. Puede tomar asiento. En este quinto mensaje de la serie, los dones del Espíritu, veremos los siguientes: género de lenguas e interpretación de lenguas. Habíamos hablado de que vienen en 1 Corintios 12, en el 13 viene que concluye que si no hay amor, de nada sirve tener tantos dones, tanta revelación y tanta cosa. Y en el capítulo 14 habla del mecanismo de cómo se usan estos dones en la iglesia. Yo creo que a todos nos interesa servir a Dios. Y servir a Dios de la manera que Dios dice, pues es como debe de ser. Por eso hoy vamos a leer esto, vamos a platicar de esto. 1 Corintios 12:10, ya lo hemos leído, habla de algunos dones y entre ellos están los de inspiración. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo dio, en el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro, dice, veremos la clasificación en dones de poder. Está el hacer milagros, lo vemos después. Pero dice a otro profecía, ese es uno de los dones que es de inspiración. A otro discernimiento de espíritus, y ese es de revelación también, ese ya lo vimos al principio. A otro diversos géneros de lenguas, este es uno que vamos a ver, y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, esta segunda clasificación de 3 de los 9 dones son llamados de inspiración porque el Espíritu Santo, cuando uno está en adoración, cuando uno está en oración, en alabanza, le da la inspiración a uno, y un hermano, ya sea que levante su voz en español o en el idioma que está común a la congregación. Si es una iglesia americana, bueno, pues seguramente será en inglés. En el idioma que entienda el público, levanta la voz con un mensaje que tiene que ver con consolar, con animar o con exhortar, o sea, animar y a la iglesia, de alguna manera, edifica. Siempre es edificación, consolación y ánimo para la iglesia. No me gusta decir exhortación, aunque esa es la palabra que viene, porque después muchos entienden como para regañar, ¿verdad? No vamos a regañar a nadie. El Señor, bueno, si el Señor nos quiere regañar, pues a lo mejor nos va a llegar el mensaje bien, pero siempre con el elemento de cómo mejorar, ¿no? Y eso es una buena enseñanza para ustedes, padres, madres o los que cuidan niños, que siempre que eduquemos a un hijo, pues no nada más le regañes, sino que le des la enseñanza de cómo ser mejor, de cómo cambiar, de por qué pasó lo que pasó y cómo se puede mejorar. Eso se llama corrección. Nosotros no estamos llamados a golpear, a denigrar, a insultar, a quebrantar. No. Nosotros estamos llamados a corregir en amor. Y qué bueno que puedas hacerlo correctamente, aunque no es el tema de hoy, ¿no? Entonces los dones de inspiración, volviendo al tema, se les llama vocálicos porque sin voz no existen. Eso ya lo habíamos visto cuando veíamos el don de profecía. Y hablábamos de que profeteia es una palabra griega que tiene que ver con hablar de la mente y del consejo de Dios. En el caso de estos dones que estamos viendo hoy, género de lenguas, interpretación de lenguas, una ecuación muy ilustrativa que nos ayuda para entenderlo sería que género de lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. La diferencia es que profecía habla la persona inmediatamente en el idioma conocido por la congregación, pero cuando hay género de lenguas debe de haber interpretación. Vamos a verlo un poquito más definido aquí. Para empezar, el don de lenguas, don de género de lenguas, ese es el nombre correcto, es difícil de entender si no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Si tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tú sabes de qué hablo. Si no eres bautizado en el Espíritu Santo, tal vez tengas duda. Tal vez pienses, ser bautizado es sentir bonito, hablar en lenguas o cosas así. Pues sí, pero no. O sea, puede ser. Las lenguas son para muchos el gran impedimento para recibir el vino nuevo y el poder para vivir una vida victoriosa. Y esta vida victoriosa es una puerta que se abre a través del bautismo, que abre la puerta para el poder de Dios, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículo 8, el Señor Jesús, 40 días después de haber resucitado, le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, y empiezan los discípulos a ver cómo le van a hacer, cuál es el trabajo de ellos, y les dice, espérense en Jerusalén, y dice el versículo 8, a lo mejor ustedes no saben cómo le van a hacer, pero recibiréis poder, habla de poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque ese es el poder que se necesita para que tú puedas ser testigo. Tú no eres testigo de Jehová, que el Señor nos libre de eso, reprendemos eso. Somos testigos de Jesús, damos testimonio de quién es nuestro Salvador, Jesucristo. Y para poder dar testimonio en todas partes, aquí dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si quieres traducirlo ahorita, pues vamos a decir en Austin, en Texas, en Oklahoma y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Quiere decir que el Señor te va a abrir puertas para ir a todos lados si tú eres llamado a eso, pero empieza en tu casa. Y en la casa tenemos que recibir de Dios.
Tenemos que recibir doctrina, enseñanza, pero poner esa doctrina a trabajar. Hemos de notar que se lo dijo a sus discípulos 40 días después de haber resucitado, semanas después de haberle impartido el Espíritu Santo, el mismo día de la resurrección. Esto es algo raro porque ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús, en el momento que tú recibes a Jesús, que tú dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, reconozco que tú moriste por mí y resucitaste entre los muertos y yo te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a tu espíritu y hay un cambio dentro de ti que no se nota, porque es en tu espíritu. Tu pensamiento, tu sentimiento y tu voluntad siguen siendo igual, aunque ya se la entregaste al Señor y se espera que vayas cambiando. Algunos tienen un cambio radical en ciertas áreas, otros van cambiando, como decía una predicación del jueves pasado. Pero el Espíritu Santo está ahí, en esa persona que se convirtió. El mismo día de la resurrección, dice Jesucristo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo habían recibido? A pesar de que habían estado años con él, 3 años y medio algunos. Porque no había habido una muerte con un derramamiento de sangre que permita que podamos tener comunión con Dios. La sangre de Cristo derramada es la que nos da el poder tener comunión con Dios. Y por eso no había habido, a pesar de que ellos creían en Jesús, le seguían, eran apóstoles, no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Sin embargo, en Juan capítulo 20, versículo 19, aquel domingo de resurrección, cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, victorioso, glorioso, y él resucitó, dice que cuando llegó la noche de ese mismo día, versículo 19, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron viendo que realmente era el Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, fíjese bien, sopló. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque les estaba impartiendo el Espíritu Santo y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento, después de resucitado, ellos fueron salvos. Su espíritu fue regenerado. Por eso no entendían nada cuando estaba Jesús vivo. Y entonces ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que quiero decir con esto es dejar bien claro que orar en lenguas, tener al Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo y el género de lenguas son cosas muy diferentes que se prestan a confusión y que espero que tenga la paciencia y la revelación de Dios ahí, porque usted tiene su maestro ahí, ¿no? Yo nada más estoy hablando de lo que el Señor me dijo que hablara, pero usted tiene en su espíritu el Espíritu Santo, por eso oramos, que el Señor nos revele. Orar en lenguas no es evidencia de que recibiste a Jesús. Orar en lenguas es otra cosa, es evidencia de que hay un bautizo en ti. ¿Por qué? Cuando recibes el Espíritu Santo es al convertirte. Les voy a hablar un poco de historia antigua. En 1974 yo acepté a Jesús. Eso ya es bastante antiguo, ¿no? 1974 algunos no existían de ustedes. La recibí, tenía yo 10 años, había una campaña de evangelismo en la iglesia El Divino Salvador, iglesia bautista, en Gonzalitos, casi con Constitución, en la ciudad de Monterrey. Si usted no conoce ahí, no se apure, como quiera es salvo. Recibí a Jesús un año después, cuando tenía 11 años. Mi pastor Eduardo de la Flor me bautizó. Y me bautizó en agua. Pero fue hasta 3 años después que yo recibí a Jesús. O sea, y 3 años después, cuando tenía 13 años, el sábado 25 de febrero de 1978, en la sala de mi casa,
en Lerma 1850, de la colonia Mitra Centro, ya es mucho rollo, ¿verdad? Donde recibí el bautismo del Espíritu Santo. Resulta que una tía le habían hecho un trabajo de hechicería y estaba ella teniendo problemas y los bautistas los mandan, luego te mandan al psicólogo, ¿verdad? Ya se le está botando la canica. Pero resulta que vino un apóstol que se llamaba Víctor Toranzo, un cubano. Yo siempre me imaginé que los cubanos eran morenitos, era güero, y echaba fuera demonios. Un cubano que echa fuera demonios y es güero. No, pues todos queríamos verlo, allá en Monterrey. Y entonces, resulta que nos empezó a compartir él era bautista también en sus años de inicio, y el Espíritu Santo lo bautizó. Y ese día yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas. Las lenguas eran para mí algo raro, pero yo estaba hablando, mi entendimiento no estaba checando lo que yo decía, pero mi espíritu tomó mis cuerdas vocales por voluntad mía. No crea que me tomó el espíritu, ya no, tampoco eso es del diablo, sino que tú hablas en lenguas cuando tú le das, tienes la fe suficiente. Si no tienes fe no va a funcionar. Y como bautista, ex bautista ya, pues era un poco difícil aceptar esto. Mi papá se tardó mucho más, él tenía más años de bautista, pero después fue anciano de la iglesia y fue una bendición para todos nosotros. Y de ahí fuimos a orar por esta persona que tenía necesidad de liberación. Echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, impusimos nuestras manos sobre enfermos y sanaron. Y parecía que nunca había habido algo así, algo tan nuevo, algo tan diferente. Nuestro cristianismo era ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, estudiar, aprender mucho, tratar de ser bueno. Pero ese día cambió mi familia tanto que nos corrieron de la Bautista. Y empezamos a orar con el poder del Espíritu Santo y empezamos a ver las señales que en toda la Biblia están y que a veces nos pasan desapercibidas porque no ponemos atención. O porque el diablo también a veces te ciega, o tu miedo hace que no lo recibas. Y dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Bueno, estas señales te tienen que seguir a ti. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no las dañarán. Aunque bebieren cosa mortífera, no tengas miedo cuando cocine la suegra, no te pasará mal alguno. Esas son las señales poderosas, no tenemos que estar con miedo. Cuando tú oras por los alimentos, no oras para santificarlos. Tú oras para dar gracias a Dios por su fidelidad, su amor y que tienes alimento en tu casa o en tu mesa. Y de pasada lo santificas, ¿verdad? Pero qué tristeza me da cuando llega alguien tarde. Y dice, ya están comiendo, ya oraron. Dice, sí, ya oramos. Bueno, santificamos estos alimentos, se lo come. O sea, nomás lo que a él le conviene. No, dé gracias a Dios. En lugar de decir santificamos estos alimentos, diga gracias Señor por estos alimentos. No tienes que hacer la gran oración, cerrar los ojos y agarrarte las manos. No, di gracias Señor y come. Pero el motivo es dar gracias a Dios. Y qué bueno que lo santifiques. Si no lo santificas y estás en el poder del Espíritu Santo, tampoco te van a hacer daño, no te preocupes. ¿Verdad? Hay muchas teorías de lo que tenemos que hacer cuando oramos. Dicen, ¿por qué se agarran las manos cuando oramos? Dice, es que como cierras los ojos, tienes que asegurarte que el de al lado no va a agarrar tu comida. ¿Verdad? Pero no es por eso, sino que tratamos de ser algo bonito, algo espiritual. Pero en realidad dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús tomó pan, alzó sus ojos al cielo, lo bendijo, dio gracias y lo repartió, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que ser bíblicos. Entonces, ¿por qué pasaron 3 años de que yo me convertí hasta que yo empecé a hablar en lenguas? Porque todos tenemos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús. Pero el bautismo
no es tener al Espíritu Santo. Es como cuando tú te tomas un vaso de agua, tú tienes un vaso de agua en tu estómago o en tu cuerpo, ¿no? Pero tú no estás dentro del agua, sino cuando tú te bautizas, te metes dentro del agua, eso es bautizarte en agua. Entonces, cuando tú tienes al Espíritu, tú lo tienes en tu espíritu, pero cuando viene ese bautismo que solamente dice Mateo que lo hace el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista dijo que viene tras de mí, Él te va a bautizar en el Espíritu Santo, y el Señor Jesús bautiza en el Espíritu Santo, y te da esa experiencia de tener no nada más el Espíritu Santo dentro de ti, pero que se note afuera de ti, porque no es igual tener al Espíritu Santo que estar bautizado en el Espíritu Santo, y es cuando el Espíritu Santo sale de nuestro espíritu, influye en nuestra alma, y sin tomar en cuenta el pensamiento, empieza a desbordarse a través de nuestros órganos físicos, las cuerdas vocales, y empezamos a tener lenguas. Y eso nada más lo entiende alguien que está bautizado en el Espíritu Santo. Si tú no estás bautizado en el Espíritu Santo, sabes que no hay ningún problema, pídelo. El Señor te lo va a dar. Hay unos que inmediatamente reciben el bautismo en el Espíritu Santo porque, no sé, no tienen fe, no tienen ningún problema de creer. Pero hay otros que tienen problemas de creer. Yo no entiendo cómo creen en Dios, creen en un gran Dios tan hermoso, tan precioso, que murió por nosotros, que Jesús dio su vida por ellos, pero no pueden creer que haya milagros, que puedan ellos hablar en lenguas o que pueda Dios sanarles a ellos. Ni siquiera por un dolor de cabeza oran, mejor toman un Tylenol. Parece que tienen más fe en Tylenol que en el Señor. Pero bueno, así hay gente, ¿no? En otras iglesias, aquí no. Entonces, el don de género de lenguas tiene que ver con las personas que ya han sido bautizadas en lenguas, pero de repente empezamos a entender que hay, género quiere decir un conjunto de caracteres comunes en una lengua, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú a lo mejor no sabes italiano, pero tú reconoces a alguien hablando portugués o latín, ¿no? Y se parecen. Y si viene un chino y empieza a hablar en chino, tú inmediatamente dices, este no es latín o este no es portugués. No sé si me explico. Y luego viene otro hablando, François, François. ¿Está bien dicho? Parlez-vous français? Es bien gutural, ¿no? Y tú dices, eso no es ni inglés ni español. Y empiezas a reconocer las características del género de lenguas. Entonces, cuando uno habla, recibe el bautismo del Espíritu Santo, puede ser diferente en cada persona. De repente empiezas a hablar en una lengua o empiezas a hablar una palabra, como los niños que van desarrollando el idioma, y así puede ser. O empiezas a hablar diferentes géneros de lenguas y hablas como diferentes idiomas. No entiendes ninguno porque tu entendimiento debe quedar sin fruto, dice la palabra de Dios, pero tu espíritu junto con el Espíritu Santo, habla cosas a Dios. Entonces, el don de género de lenguas no es orar en lenguas. Directores de alabanza, oigan esto, todos en sí, no debemos de orar en lenguas ni en español durante el culto en voz alta. Hay iglesias donde hay un desorden, y de repente empiezan todos a gritar y empiezan todos a aplaudir o empiezan todos a reírse y se revuelcan y quitan las sillas y empiezan a danzar y es un desorden total. Yo no vengo a juzgar iglesias, ni tampoco soy bautista renegado, pero el desorden no es de Dios. O sea, la palabra de Dios dice claramente que el don de lenguas no es orar en lenguas, sino es un mensaje inspiracional del Espíritu cuando el don de género de lenguas viene y empieza alguien a profetizar. Líder de alabanza, cuando alguien empieza a orar en voz alta, ¿qué vas a hacer tú? A seguir a la alabanza. Alguien empieza a decir, oh Señor, te adoramos, y levanta la voz como que parece que está profetizando. Y de repente los líderes se callan.
porque están esperando la palabra de Dios. Esa persona está orando. Señor, te adoramos y qué bonito que eres, Señor, y todos reconocemos que tú eres Dios. Estás orando, está bien, qué bueno que oras, pero pues ora más o menos al nivel de los demás para que no interrumpas la adoración del otro. ¿Me explico? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, no estoy regañando a nadie, se trata de enseñar, ¿verdad? Porque en esta iglesia sí tratamos de hacer, pero de repente alguien levanta la voz. Puede ser en español o puede ser en el idioma, en algún idioma que no conocemos. Y lo que pasa es que está fluyendo un don. Dice 1 Corintios 14, del 37 al 40, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Estos son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, pues que ignore, ¿verdad? O sea, tampoco hay problema. El que quiera aprender, aprende, y el que no, no. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el don de género de lenguas es una inspiración en un momento dado del que habla en lenguas. El que habla en lenguas conoce que tiene géneros de lenguas porque sabe que de repente tiene una lengua para orar. Decía Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero ustedes no me han oído hablar en lenguas, porque yo hablo en lenguas en mi casa o en el carro. Bueno, Pablo no tenía carro, pero usted puede hablar en lenguas en el caballo, en el carro donde va caminando. Qué bueno que vino caminando hoy, ¿verdad? Porque todos venimos caminando. Sí, porque nos estacionamos allá enfrente. Ahora sí caminamos a la iglesia, gloria a Dios. Entonces, siempre nos enojamos porque querían meter el carro casi hasta la, ¿verdad? No hay una iglesia con autoservicio. Bueno, estamos bien cómodos, ¿verdad? Gloria a Dios. El domingo pasado estaba predicando abajo de un techo de lámina hermosa la iglesia, todos cantando con una fuerza. Tenías dos opciones, estar bajo el techo de lámina con el sol ardiente sobre ti, un gozo, ¿verdad?, con el que alaban a Dios, o un poquito más a la sombra de un mango con el peligro que te caiga en la cabeza un mango. Entonces, hay para escoger, tampoco tienes que estar, ¿verdad? Qué bonitas opciones. Tú estás cómodo, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? El struggling, ¿cómo se dice? El problema con el que enfrentamos nosotros más duro es que se nos descompuso el clima de atrás y no más adelante había clima, pero ya lo arreglamos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Que el Señor nos da aquí bastante comodidad. Y entonces dice la palabra de Dios, bueno, eso era una cápsula como para darle gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? El que habla en lenguas conoce cuando hay un género en su oración, o bueno, si es la primera vez, pues no sabes, pero empiezas a hacerlo por fe. Levantas la voz, empiezas a hablar. Como le digo, el género es un conjunto de caracteres comunes. Tú no sabes algún idioma, pero lo conoces y sabes qué idioma es a veces o qué idioma parece, aunque no lo entiendas. Género de lenguas es el que inspira por el Espíritu Santo, es inspirado a hablar en otras lenguas. Generalmente no son las lenguas con las que oras. Espero que tenga sentido esto para ustedes, y si no, tenemos que orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo porque no me entienden. Pero hablar en lenguas, hablar públicamente o en privado es una lengua tuya, casi que es con tu idioma con Dios. Pero es una experiencia personal, pero el don de lenguas y el hablar en lenguas no es lo mismo. Entonces, ese punto es muy importante que podamos nosotros entenderlo y diferenciar. Don de lenguas o don de género de lenguas y hablar en lenguas no es lo mismo. En el bautismo en el Espíritu Santo es la señal de que yo he sido bautizado en el Espíritu Santo y tengo las lenguas como evidencia de la experiencia espiritual con el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2 que así les pasó. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que estaban todos juntos orando y de repente fueron todos, versículo 4, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como que se llenaron y se desbordaron del Espíritu Santo. Es una llenura, estoy hablando en un ejemplo espiritual.
y dice que hablaban en otras lenguas según el Espíritu. ¿Quién? El Espíritu les daba que hablasen. En la experiencia hay una lengua de oración del creyente bautizado y podemos orar y alabar a Dios directamente. Hablar en lenguas es algo bonito. En la Segunda Guerra creo que fue la segunda, los aviones americanos tenían con ellos una persona de las tribus de los indios de Norteamérica. No sé si eran los Sioux o los Cherokee o los Cheyenne, no sé cuáles eran. Si usted cree que son carros, no, son indios. Son tribus indias. No, Cherokee era un carro, no. Y entonces ellos lo usaban contra los ejércitos enemigos porque por radio la persona de la estrategia americana le decía al indio, le decía, diles que vamos en tal parte, que vamos a hacer esto, este es el plan. Y entonces en el idioma de ellos, el indio le decía por radio a los otros lo que estaban planeando, y los enemigos que estaban oyendo la radio en todos los canales que podían, oían de repente un idioma que no entendían, que era el idioma indio. Y entonces, en donde estaba la recepción del mensaje, había otro indio recibiendo el mensaje, y ahí es que decodificaba el mensaje y lo decía en inglés, pero ya con el radio apagado a las personas que estaban allá. No sé si me captan. Eso es algo formidable. Nosotros podemos hablar con Dios cuando hablamos en lenguas. El Espíritu Santo me da a mi espíritu cosas y yo hablo con lenguas que no entiendo yo y tampoco entiende el diablo. Y hay lenguas angelicales, porque hay lenguas humanas y angelicales, dice la palabra, con las cuales yo hablo a Dios. Podemos hablar sin que Satanás sepa lo que hablamos. 1 Corintios 14, del 1 al 5, dice que debemos de procurar los dones espirituales y que debemos de profetizar, que busquemos hacerlo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando yo estoy hablando en lenguas y yo estoy orando, no en el culto, normalmente, o puede ser en la alabanza, pero no es un don para los demás, es mi alabanza, mi adoración, mi oración. Puedo orar en mi entendimiento, en mi idioma, pero también puedo orar en el idioma del Espíritu Santo, y dice que hablo a Dios, nadie lo entiende, porque por el Espíritu hablo misterios. Pero el que profetiza, cuando yo levanto la voz, sea en lenguas, debe de interpretarse. O sea en profecía, debe de escucharse también, porque habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas son las tres características de la profecía o de la interpretación de lenguas: exhortación, consolación y edificación. El que habla en lengua extraña, versículo 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Qué bonito que podamos profetizar y edificar a la iglesia. Yo puedo dar el mensaje a través de la predicación, pero qué bonito cuando alguien oye de Dios directamente un fluir de algún hermano y eso impacta a las personas. Como que es lo mismo, el mensaje es de Dios. Puede ser la predicación, pero si viene del don, como que nos cae el 20, y Dios ha querido que así fuera. Son cosas que vienen en la palabra de Dios que tenemos que hacer. Así que quisiera que todos vosotros, por eso dice Pablo, hables en lenguas, ores en lenguas, pero mejor que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos, dice, que las interprete. ¿Por qué? Porque si las interpreta, entonces este don con el otro don es igual a profecía. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos decía la ecuación que pusimos. Y en el 14, el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por lo tanto, el hablar en lenguas no es el don de género de lenguas. No sé si me explico. Solo el que habla diferentes lenguas tiene un género diferente. Géneros de lenguas es un don que se tiene. En Mateo 3:11 dice que cuando Jesús venía detrás de Juan, Juan habló de él, dice, él os bautizará en Espíritu Santo. Jesús vino a salvar, pero no nada más acaba ahí tu vida cristiana en ser salvo y ya.
sino que Dios quiere bautizarte en el Espíritu Santo y que tengas experiencias más allá. Cuando el Espíritu Santo te da esa experiencia, puedes hablar en géneros de lenguas o puedes que no te los dé. Si no te los da, pues ni modo. Pero si fluyes en diferentes idiomas, ponte a orar y generalmente tú vas a notar eso. Cuando hay eso, puede ser que en la alabanza, en la predicación, no, en la alabanza y en la adoración, en la oración, pues tú tengas ese sentir y levantas tu voz. ¿Por qué digo en la predicación no? Porque no vas a interrumpir la predicación. Tú sentiste eso, pero te dio miedo, no oraste, y entonces te quedas, ya acabó la alabanza, ya te sientas. Y en medio de la predicación tú dices, ahora sí me voy a aventar, empiezas a hablar, ¿qué va a pasar? Que un diácono va a ir contigo y te va a poner la mano en el hombro y va a decir, hermanito, con mucho amor, ¿verdad? Cállese la boca, hermanito. Estamos oyendo la predicación. Ya no es tiempo. Porque dice 1 Corintios 14 que el espíritu del profeta o del que profetiza está sujeto a esa persona. Entonces, al orar, tú tienes que estar cuidando al adorar, que Dios a ti te va a decir un mensaje, el Espíritu te inspira, podrás recibir lenguas de adoración o lenguas de oración diferentes, a lo mejor tú vas a notar raro, pero si tienes fe, así como tienes fe para creer en Jesús, ten fe para creer lo que dice Jesús. Y levanta la voz. A veces viene el mensaje y hay que transmitirlo. Y entonces en lugar de levantar la voz me mandan un mensaje de texto. Qué bueno que cuando menos no se quedan con él, porque ese mensaje va a ser transmitido en la hora de que el pastor pueda. Pero si se nos pasó la adoración y la alabanza, pues a veces ya no es igual, me explico, no sé. Van a creer que es una cosa que inventé yo. Y no, es algo que Dios quería también decir. Y eso se debe de dar así porque el que habla no habla de su mente, habla del espíritu. El espíritu, el hablar en lenguas no se aprende. A ver, yo quiero hablar en lenguas, voy a poner atención cómo habla el líder, ¿verdad? Cómo habla el pastor o alguien para empezar así. Hurra la vaquita. Ok, Saramanda, Saramanda. Así dicen que Abraham habló en lenguas la primera vez porque decía que Sara le dijo, pues no puedo tener hijos yo, pero ahí está Agar, la muchacha esta joven de Egipto. Y entonces Abraham dijo, Saramanda, Saramanda, lo que Sara diga. Pero no, eso es una... borren eso, por favor. No sé por qué. Bueno, estamos hablando no de imitar a nadie. Eso no sirve. El Espíritu te da a ti tus lenguas y tú empiezas a hablar. Pero tú hablas. No viene el Espíritu y te toma, pero se recibe naturalmente. Y el espíritu del hombre, no el alma, pero tú tienes 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu toma o se pasa por arriba del alma, ¿verdad? No de la voluntad, porque tú lo vas a dejar, y toma los órganos físicos y tú eres el que hablas, pero no entiendes. Entonces, no lo quieras entender mucho, sino ten la experiencia si no la tienes. El que la tuvo, sí me entiende. 1 Corintios 14, del 14 al 15 dice, porque si yo oro en lenguas, 1 Corintios 14, del 14 al 15, ¿sí? Ok, pues no sé, déjame leer lo que viene aquí. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahí está, ¿verdad? Entonces, orar en lenguas es parte de tu alabanza, es parte de tu oración, tu adoración, tu cántico. Tú puedes orar, cantar en el espíritu, pero en la vida, durante el culto, en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, o fuera del culto, yo puedo hacer eso, no hay problema. Es tu comunión personal y debemos de hacerlo, pero en la iglesia se tiene que hacer, cuando se trata de oración, se hace decentemente y con orden. El don de interpretación de lenguas es cuando se interpretan esas lenguas que se hablaron
en voz alta. Y esto ya es el tercer don de inspiración. No sé si quedó claro la diferencia entre género de lenguas y hablar en lenguas. Hablar en lenguas tú lo oras como oras, pero el género de lenguas es un mensaje en lengua extraña para nosotros que se da fuerte a la iglesia y se necesita interpretar. El don de interpretación de lenguas complementa al don de género de lenguas y es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo mediante la que se trae un mensaje divino parecido a la profecía, pero este viene siempre después de un mensaje en lenguas, después de un género de lenguas. Interpretando ese mensaje no quiere decir que lo traduce. La persona que va a interpretar el mensaje que se dio en lenguas no quiere decir que lo entendió de repente. Quiere decir que Dios le inspiró a saber o a entender lo que él quiso decir con las lenguas, pero es como para poner a la iglesia en alerta. Hay un mensaje y yo te quiero hablar, yo quiero decirte algo. A veces viene la profecía y ese es el don de profecía hablando en español. A veces vienen lenguas y se necesita interpretar. El valor espiritual es el mismo que el don de profecía, pero si no hay interpretación puede ser motivo de confusión, motivo de crítica. Si no hay presente quien pueda interpretarlas, será la responsabilidad de la persona que habló en lenguas el interpretarlas o aprender cuándo no era don de lenguas. Pero si no tienes el don de interpretación de lenguas hay que pedirlo. 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3, a lo más 3, dice, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que se calle en la iglesia el que habla en lenguas, pues está hablando para sí mismo. Asimismo, los profetas también hablen 2 o 3, o sea, los que profetizan, y los demás juzguen. ¿Quiénes son los que juzgan? Pues los puestos por Dios para juzgar. Los ancianos, el pastor, tendrían que juzgar. Por eso es que no se debe dar profecía ni se debe dar mensajes de estos fuera del culto, porque se puede prestar para que el diablo se meta. O la carne, ¿verdad? Como una vez una hermanita que dijo: pues yo creo, el Señor está diciéndome que tú te vas a casar con esta persona, tú te vas a casar con este, y tú te vas a casar con este, y yo con aquel. Ahí estaba ahí estaba el secreto, hasta donde quería llegar la muchacha, ¿verdad? El problema es que aquel era casado, entonces es imposible que Dios esté hablando así. Tiene que ser juzgado. Y luego dice: y si algo fuera revelado, versículo 30, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cállese el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. ¿Cómo? ¿Cuántos? Todos. O sea, si tú no tienes el don, si tú no fluyas, ni le eches la culpa a Dios, ni tengas envidia del que profetiza, porque seguramente el que está estorbando es tu mente, tu corazón, tus dudas. Es posible. Tú puedes hacerlo. ¿O no tienes al Espíritu Santo? Eso es lo que dice Pablo aquí. Tampoco tienes que hacerlo. Ya se ponen nerviosos. Ay, no, y el próximo domingo ya mejor no vienes. No, pues no se trata de eso. Anímate, pero no te vas a ir al infierno si no profetizas. Lo que Pablo quiere es, Dios quiere que todos tengamos una experiencia bonita con Dios, que cambie. Dice: porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. Eso pueden hacer, pero a veces no se hace. Y que todos sean exhortados, animados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es por eso que a veces Dios nos da palabras y si no quieres decirla, no la dices. Por eso a veces Dios te dice en el súper: invita a la cajera a la iglesia. Pero si te da pena y no quieres, pues no la invites.
Ya después que te animas, la cajera está yendo a otra iglesia. Y ya es líder allá. ¿Por qué? Pues porque se nos durmió el gallo. El gallo no es el Espíritu Santo, el gallo eres tú. Es una nueva revelación. El hermano gallo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En conclusión, hermanos, el mensaje debe de ser inspirado por el Espíritu Santo. La profecía o la interpretación del género manifestado debe de ser de edificación, exhortación y consolación. No es para guiar, no va a dar instrucciones, generalmente es para animar, exhortar, consolar, edificar. Ningún mensaje, escucha esto, ningún mensaje es infalible. No porque un hermano se levantó y todo lo que diga dices es de Dios. Acuérdate que en parte conocemos, en parte profetizamos, y ningún mensaje es infalible, pero todos los mensajes son sujetos a revisión. Todos son sujetos de juicio. Y lo que vamos a juzgar, escúchame esto, oye bien, lo que vamos a juzgar no es al hermano que profetizó. Felicidades a los que se avientan, a los que levantan la voz y no les importa el que dirán, sino que Dios me dijo y yo voy a servir a Dios pero yo no voy a juzgar al hermano, voy a juzgar el mensaje. ¿Sabe cómo se aprende? A veces se aprende regándola. Y si hay algo que se dijo que no era, que estaba contra doctrina o algo así, pues lo vamos a aclarar. Pero no estamos juzgando al hermano, el hermano, felicidades porque lo hacen, felicidades porque todos los que estamos aquí vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Yo tengo mucha fe, por eso soy pastor. Pero si un día lo hace, vamos a juzgar. No hay edad, no importa el sexo, posición económica, educación, que si hablas bien español o inglés. No importa nada de eso, lo que importa es que tengas el mensaje, que tengas las ganas y la fe de hacerlo y que el Señor nos use a todos. Amén. Vamos a pararnos delante de Dios, dile: Señor, ayúdame, Padre, a que si un día me das un mensaje yo lo pueda dar. Si un día me das una manifestación de género de lenguas yo lo pueda entender. Si un día me animas a hacer cualquiera de estas manifestaciones, cosas para ti, Señor, ayúdame a entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser usados por ti para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos, Señor, que tú nos muestres cómo hacer las cosas, cuándo, el momento en que debe de ser. Te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor. Dice el Señor: no dejes que el enemigo tome control sobre ti, sobre tus sentimientos. Cuando tienes sentimientos encontrados, sin fundamento. Yo soy tu Padre, yo tengo lo mejor para ti. Hijo, no dejes de ser fuerte, párate frente a la situación, reconoce y dale nombre, dile las cosas como son. Si hay adulterio, échalo fuera de tu casa. Si hay abandono, échalo fuera de tu casa. Si hay miseria, dile: miseria, te vas. Yo no construyo en emociones, dice el Señor. Construyo sobre fundamentos que es mi hijo. Aunque estén en ruinas, yo construyo. Y no hay para mí obstáculo para poder hacer la obra en ti. Pero en ti está el querer recibir. Reconoce tu camino y yo lo haré. Y yo te voy a usar. Disponte a lo que yo quiero hacer contigo, dice el Señor. Porque hay grandes cosas que te puedes estar perdiendo. Señor Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a recibirlo. Y ayúdanos a no ser espectadores, Señor, cuando debemos de participar en el culto. El llevar un servicio a ti, Señor. El servicio del domingo, del jueves, Señor. Y los servicios que hacemos para ti son servicios. Y todos somos tus siervos. Queremos en ellos servirte. Queremos en ellos participar, alabarte, bendecirte, darte gloria. Pero si de regreso tú nos das un mensaje, Señor, para la congregación, ayúdanos a entenderlo y a empezar a tener experiencias espirituales, milagros, sanidades, discernimientos de espíritus, palabras de sabiduría, palabras de ciencia.
que podamos interpretar sueños, visiones, que nos empieces a hablar, Señor, y que el movimiento espiritual empiece a tener influencia en nuestras vidas. Ayúdanos, sí, a cambiar también, a también cambiar nuestros caracteres, a cambiar, a ser más amorosos, a tener fe, gozo, paz. Pero ayúdanos, Señor, junto con el carácter que tú quieres de nosotros, tener la valentía, Señor, de funcionar en los dones que tú tienes, en los regalos que nos has dado, por usar los regalos, Señor, no tenerlos todavía envueltos, Señor, en su estuche. Libera, Señor, un mover de tu Espíritu Santo en esta iglesia, que se sienta en estos días, que se sienta en el próximo retiro, que haya una atmósfera, Señor, para los jóvenes espiritual, y que pueda ser contagiada toda tu iglesia, Señor, de esa atmósfera donde tú te mueves sobrenaturalmente. Nos das palabra, nos das revelaciones y haces tu voluntad en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Le voy a